Buenos días, iglesia. Vamos a iniciar esta mañana la reunión. Queremos invitarles a que todos se dispongan. Es un tiempo de buscar la presencia del Señor. Yo no sé si te conectas realmente, espero que sí, especialmente quienes ya llevan tiempo por algunas razones de salud, no pueden compartir con nosotros allí presencialmente, pero te invito a que no dejes de desconectarte. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que es el tema de buscar los máquinas o implementos para poder transmitir desde la iglesia, y así tendremos desde allí, ya no me seguirán viendo aquí desde mi casa, sino nos veremos desde la iglesia y tú podrás estar juntos en adoración, sintiéndonos allí en el mismo momento, en vivo y en directo. Así que te invito a que realmente estés apoyándonos en oración y ya hemos adquirido algunos equipos para poderlo empezar a hacer. Solo que no sé cuándo ya tengamos todo instalado, porque eso requiere varias cosas. Pero te invito en este momento a que oremos, te dispongas y le pongamos todo el corazón y toda la mente, como dice la palabra, el corazón, las fuerzas, todo en la presencia del Señor, y le adoremos como Él es digno de adorar. Así que oremos. Padre, gracias por esta mañana. Te invitamos, Espíritu Santo, que hoy tú llenes nuestras vidas de esa unción tuya, y que en este tiempo, aunque todavía algunos nos hemos quedado en la virtualidad por situaciones que tú conoces, nosotros queremos hacerlo de corazón. Y lo hacemos porque te amamos, porque el altar en casa, también tu presencia está allí, donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás. Así que creemos profundamente que en este tiempo tú te mueves en nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias. Oramos para que cada día nos permitas estar más confiados y seguros en la obra tuya, y saber que estamos en tu presencia y que nada nos separará de tu amor. Nos disponemos a adorarte este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, te invito a que te mantengas allí conectado y vamos a adorarle. Una vez más te recuerdo que es un tiempo en el que estamos tratando de buscar soluciones para cosas que nos hemos esforzado, y yo sé que Dios se va a glorificar en este año. El Señor está aquí, así que adorémosle. Vamos con sus palmas. Digámosle a Jesús: yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, tú eres mi bendición. He aprendido a reír cuando todo está bien, y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, tú eres mi bendición. Hiciste allí que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motiva para que así me exprese. Tú lo sabes todo y conoces mi intención, y que lo hago de corazón sin son. Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario
que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Gracias, Jesús, gracias por esa paz que tú nos das. Apláudale ahí a Jesús en esta mañana. Cuando pienso en tu amor, me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrazador. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo delante de su amor, gózatelo. Oh, este amor viene del cielo como fuego, invade mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrazador. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo delante de su amor, gózatelo. Oh, ese amor viene del cielo como fuego, invade mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrazador. Venimos delante de ti hoy,
Vamos, iglesia, corramos a los brazos de nuestro Padre. Vamos a ti, Jesús. Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los Brazos de papá, entregaste tu copa del temor. Solo tú me puedes entender. el dolor Ha apagado la fe, entrego hoy mi copa del temor. Tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre, tú me llevas al Padre. Corremos a ti, Jesús, corremos a tus brazos. Voy a adorar, mi confianza está en ti. Tú eres la roca Que sostiene mi alma, tu amor echa fuera el temor, tu mano sobre mí calma mi sed, tu mano sobre mí calma mi sed. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Y vuelvo a vivir en los niños y abiertos brazos de papá, tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida. Vamos, digámosle. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los niños y abiertos brazos de papá, tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida, 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 tu voz me da vida. Yo no estoy solo en la oscuridad, tú estás conmigo. gracias por que tú estás conmigo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tu presencia nos llena en esta mañana. Todo lo que soy. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. entrego hoy. Ven aquí, Espíritu de Dios. Trae tu presencia en medio de Todo lo que nosotros. amé, mis Toca cada vida, triunfos, toca cada corazón hoy. Dios.
He probado y Queremos sé más de ti. de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos, Abre los cielos hoy. Venimos en adoración delante de ti. Que tu amor hoy nos llene. Solo tu amor, Que tu amor nos inunde, Espíritu Santo. Queremos de ti. Si usted puede ahí levantar sus manos, decirle: Espíritu Santo, necesito de tu presencia, necesito de ti. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Vamos, iglesia. Espíritu, abre los cielos, venimos a adorarte solo a ti. Ahora dicen que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Habita hoy en medio nuestro, Espíritu Santo. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrada por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Que hoy tu presencia me invada, Señor. Digámosle en esta mañana: abre los cielos. Que sea un clamor de nuestro corazón hoy, diciéndole: venimos a adorarte, Jesús. Necesitamos de tu amor. Corremos a tus brazos, corremos a tu presencia. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor, solo tu amor me satisface. No hay nada más, Señor, nada más. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Te espero adorando, te espero, Señor. Veo tu presencia, me invada, Señor. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria,
tu presencia, Jesús. Solo tu presencia. Ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes un momento para adorar al Señor. Hazlo en tus propias palabras, exprésale tu mayor adoración, tu admiración y dile con tu corazón: Señor, yo te agradezco por haberme escogido, te agradezco por darme tu amor, por haberme rescatado del pecado y ahora hacerme tu hijo. Gracias, porque solo en ti puedo encontrar ese gozo que el mundo no me da, que el mundo no puede darme el amor que tú me das, y te agradezco por esta mañana. Gracias, Señor, te exalto, te bendigo y quiero que en este momento tu Espíritu Santo sea trayendo libertad, sea trayendo sanidad y paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Padre, bendice esta ofrenda, este diezmo que creemos que tú la usas para avanzar en el reino de los cielos, para que otros te conozcan, para que podamos, Señor, ver tu gloria también en nuestras finanzas al obedecer lo que tú nos enseñas en la palabra. Gracias, Señor. Igual bendice estas primicias que hoy mis hermanos siembran creyendo en que la palabra es una sola y que también esas primicias son el compromiso nuestro de creer que tú, Señor, bendices este año nuestras finanzas, nuestra familia y todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, qué bueno que hoy hayamos podido tener el momento de encontrarnos a través de este medio. Seguimos aquí conectados, seguimos transmitiendo, seguimos compartiendo la palabra. Les tengo una buena noticia, aunque la he venido anunciando mucho tiempo atrás, pero bueno, la gloria sea para el Señor. Ya hemos adquirido unos equipos, gracias a Dios. Vamos a hacer en los próximos domingos, bueno, no sé si en el próximo, pero en los más adelante vamos a transmitir directamente desde la iglesia. Así que apóyenme en oración, hermanos. Vamos a estar orando allí para que todo salga bien y podamos tener todo lo que se necesita y podamos ver la reunión directamente desde la iglesia. Qué bueno puedas acompañarnos en ese momento, así que te invito a que estés allí en ese tiempo de intercesión. Hoy, como lo anuncié, vamos a tener la Santa Cena, así que te invito a que te prepares, toma el vino, el pan, si estás ahí en tu casa, por algún motivo que no puedas salir a la iglesia, pero te invito a que puedas orar conmigo en este momento. Y voy a invitarte a que escuches o leas la palabra allí en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor Jesús instituyó la cena, el apóstol Pablo la retomó y puso en su corazón el poderla recordar a nosotros, y dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y dio, después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Al tomar la cena esta mañana, el pan y el vino, vamos a recordar lo importante que para ti y para mí como hijos de Dios ahora representan estos símbolos. No podemos dejar de poner nuestra fe en Jesús, no podemos dejar de creer que ese pan representa a Jesús, quien murió en la cruz y quien trajo esperanza a nuestras vidas. Y quiero recordarte algo muy importante, y es que a través del pan recordamos que Jesús se entregó en cuerpo físicamente, tomando nuestro dolor, tomando nuestro pecado y llevándolo a la cruz, pero también a través de la sangre de Jesús, que hoy la representa esta copa de vino o de jugo, podamos decirle: Señor, gracias porque hoy yo puedo recordar que mis pecados fueron lavados por la sangre de Jesús y que en Él encontramos salvación. Así que toma el pan, voy a invitarte a que lo tomes y vamos a darle gracias por este momento.
y toma la copa y bébela, creyendo que Jesús nos lavó con su sangre. Y Dios, gracias porque al tomar estos símbolos, hoy podemos estar tan completos en ti, tan seguros de que nuestra vida está en tus manos, te pertenece, y gracias por haberlo hecho por amor por nosotros. Te agradecemos por esa infinita misericordia y tu gracia que fue derramada sobre nosotros. Y hoy, al tomar estos símbolos, lo hemos podido recordar, que solo tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres el Rey de nuestras vidas, el dueño de nuestro corazón, y agradecidos contigo, te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, qué bueno es tomar estos momentos para reflexionar y recordar todo lo importante que para nosotros es creer en la palabra y andar confiados en ella. Voy a invitarte a que no olvides esta semana la oración miércoles y sábados. Igual, conéctate en la célula, tú que estás allí virtualmente todavía. Si aún no lo has hecho, conéctate. Igual, esta semana estábamos en el tiempo de primicias. Ahora, hace un momento oraba por las primicias. Así que estamos en tiempo de primicias. Puedes consignarlo allí y no lo hagas por el dinero. Hazlo, cree que Dios tiene el poder. Dios es el Padre de cada uno de nosotros y que Él bendice la obediencia. Así que hagámoslo con todo el corazón. Recordarles también que ya iniciaron las escuelas de formación, algunos están también virtualmente, así que puedes llamarnos y conectarte para que podamos darte una respuesta. Muy bien, vamos a ir a la palabra y te invito a que te dispongas. El Espíritu Santo nos va a hablar hoy, así que como siempre, obviamente, pero te invito a que tengas tu libreta de apuntes y creas lo que Dios hoy te va a decir. Así que ya nos vemos a la palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Iglesia, vamos a ir a la palabra esta mañana, así que te invito a que puedas tener tu libreta de apuntes, un corazón dispuesto, atento a lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana, y esperemos que hoy sea Dios mismo dirigiéndonos como siempre a través de su palabra. Así que, ¿por qué no me acompañas este momento en oración y vamos a entrar en materia? Padre, gracias por este momento. Yo solo te ruego, Espíritu Santo, que quien debes hablar eres tú. Yo solamente me dispongo para que tú nos hables y que cada persona que está allí en su casa, donde ven este video, pueda llegar esta palabra que tú hoy mismo nos estás mostrando. Gracias, Espíritu Santo, por ser tú quien nos enseña, tú que vives en nosotros, y te agradecemos por estarnos llenando de amor, de valentía y de esfuerzo para seguir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, hemos venido hablando sobre avanzar, ¿verdad? El reino de los cielos avanza contra viento y marea, y solo los que se esfuerzan lograrán conquistar, por decirlo de esta manera. Así que hoy continuamos con la serie, pero voy a hablarte de una fe verdadera. Y en este tiempo sí que se requiere una fe verdadera. Escuchamos muchas cosas alrededor nuestro, donde la gente busca cosas para poder tener seguridad, tener tranquilidad, hasta terminan creyendo cosas equivocadas. Y por eso en esta mañana quiero compartir contigo varias cositas, esperando que pues el tiempo sea lo suficiente.
Y quiero comenzar hablándote de 4 cosas rápidas y ahí vamos en el camino hablando de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a hablar de cómo sé si mi fe es verdadera. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la fe verdadera es mucho más que solo palabras. Miremos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demostramos con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Bueno, la verdadera fe es mucho más que una oración memorizada o una oración mecanizada. Eso significa que eres cristiano porque tienes una verdadera fe y solo es algo que realmente tú puedes tenerlo claro en la medida que no solamente son palabras, sino que son hechos. El hecho de que tú vayas a una iglesia, que cantes, que ores, no significa que tengas una verdadera fe. Y cuando yo leí este versículo, me intrigaba y me desafiaba porque definitivamente eso significa que tener una fe verdadera, real, quiere decir que nosotros necesitamos conocer cosas más importantes, porque a veces nosotros nos guiamos, no sé si les ha pasado, por clichés cristianos, por frases cristianas, el amén, el gloria a Dios, yo lo creo, yo lo declaro, pero no lo creemos. Y muchas veces ni siquiera usamos la fe, que es lo que te voy a estar hablando esta mañana. ¿Has conocido personas que todo el tiempo dicen frases cristianas, pero su estilo de vida es totalmente diferente a lo que dicen? ¿Has visto que personas que levantan manos, que tal vez oran duro, pero su estilo de vida en casa o su relación con las personas o sus expresiones no tienen nada que ver con la manera en que ellos se expresan? O sea, su fe no tiene nada que ver con eso. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto todo eso. ¿Saben? En este tiempo, hoy en día, vemos que la gente dice ser cristiana. Yo soy cristiano. ¿Y por qué dicen que soy cristiano? Porque voy a una iglesia. Pero eso no quiere decir que sea cristiano. Es lo mismo que yo he dicho muchas veces. El hecho de que tú entres a un garaje a un garaje, no quiere decir que te conviertas en carro, ¿verdad? Necesitas realmente ser una persona para entrar en el cristiano verdadero, para ser hijo de Dios y creer que Él es el Redentor de nuestras vidas. Hoy en día hay muchas personas que afirman ser cristianos y esto es algo que creo que es muy común en medio de nosotros. Hay muchas personas que aún de la farándula, del cine, deportistas, personas que aparentemente dicen creer en Dios y dicen gracias al de arriba, ¿no? Y como que le dan gloria a Dios y dicen gracias a Dios y hasta mandan besos al cielo. Uno dice, estos son como cristianos. Pero esas expresiones no quiere decir que realmente tengan una verdadera fe. Es más, ni siquiera van alineados sus actitudes a lo que expresan. No sé si me estoy haciendo entender, pero definitivamente uno ve que esas personas no tienen fe verdadera porque son solamente palabras. Son solamente palabras. Y la palabra dice que a veces la gente cree decir que es hijo de Dios, pero no lo es. Porque por el fruto los conoceremos, ¿verdad? Por el fruto de su vida, el cambio, la renovación, esa vida entregada, ahí es donde realmente vemos que es una fe verdadera. La fe verdadera es más que palabras. Hay gente que dice y hace cosas para Dios, pero como vuelvo y repito, eso no quiere decir que es verdaderamente un cristiano o que tenga una verdadera fe. El versículo dice, ¿de qué sirve que tengas fe si no haces? ¿De qué sirve decir? Dice el versículo. Puede decir, sí, yo tengo fe, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo asisto, sí, yo creo. Pero ¿de qué sirve decirlo si solamente son palabras? Miren lo que dice Mateo 7:21. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow, este versículo termina encerrándolo de una manera práctica. No todo el que me dice Señor, Señor. O sea, no todo aquel que dice yo creo en Cristo, yo creo en Dios,
hace cosas para Dios, entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, solo entrarán, dice Jesús, aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. No es solo lo que dices, es lo que haces. O sea, hay un cambio desde lo interior y se refleja en lo exterior, en nuestras acciones. ¿Alguna vez de pronto vas manejando y no sé, por algún motivo alguien que viene atrás viene afanado y te pita y tú de pronto no puedes darle paso? Y cuando esta persona pasa y te mira así como mal y hasta de pronto dicen groserías, le dicen a uno, pero cuando pasan hacia adelante uno ve una calcomanía que dice Jesús es mi Señor o Jesucristo. Bueno, calcomanías como de cosas de cristianos. Déjame decirte que solamente ahí vemos que definitivamente yo podría decir que es una persona que no lo demuestra con sus acciones. Aún yo podría decirte lo siguiente, que yo soy el mejor bailarín del mundo, pero en cuanto empiece a hacerlo, yo no doy pie con bola, como dicen por ahí. Yo la verdad soy un tronco para el baile. Yo puedo decirlo, pero al demostrarlo no lo soy. Así que, ¿qué valor tiene la fe falsa? Pues ninguno, no tiene valor. Hablar es fácil de la fe. La verdadera fe es más que palabras, no es solamente decirlo, es más que palabras. Segundo, la fe verdadera es mucho más que una emoción de sentimiento, es mucho más que una emoción. Y puedes sentirte inspirado, emocionalmente conmovido, sentir que te eriza la piel y hablar muy bonito de la fe y expresarte muy bonito de Dios, pero nunca tener verdaderamente fe. Miremos lo que dice ahí en versículo 15 de Santiago, donde estábamos ahora, Santiago 2:15, que dice así: supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como puede ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahí completamente vemos que el apóstol Santiago dice que si te encuentras con alguien que no tiene trabajo, por ejemplo hoy en día, que con tanta gente que está pasando tanta necesidad y te piden ayuda y tú le dices, sí, bueno, mi hermano, lo siento mucho, qué pena contigo, tenga fe, siga adelante, cree en el Señor y hasta le da una palmadita y le dice, voy a orar por ti. Eso no es verdadera fe. Una verdadera fe, como dice la palabra, que si tienes 2 capas, dale una. Que si te pide dar de beber, dale de beber. Así que nosotros tenemos que tener un corazón generoso de mostrar la fe verdadera, de no solamente compadecernos, sino también actuar, como dice el versículo, con acciones y dar lo que tenemos. Ahí vamos a ver cómo las cosas van a cambiar verdaderamente en el caminar con Cristo. Ahí mostramos la verdadera fe, porque la verdadera fe es práctica. Se involucra con las necesidades de la gente. Y el versículo al final dice que produzca buenas acciones, porque si no, es una fe muerta e inútil, ¿verdad? Así que estamos en tiempo de mostrar una fe verdadera, hoy con tantas cosas que vemos en el mundo, y te invito a que este sea el desafío. Eso es avanzar, avanzar que a pesar de que están las cosas difíciles, nosotros caminamos confiados en Dios y seguimos actuando bajo la verdadera fe. ¿Qué otra cosa es la verdadera fe? Es mucho más que una idea a debatir, o sea, es mucho más que discutir si este tiene fe, si este no tiene fe, si estás en un camino real o no. Es mucho más que eso. Miren cómo dice Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo se mostrará su fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Para algunas personas, la fe es un tema a debatir. Y hoy encontramos una cantidad de personas que hablan muy bonito de la fe, de tener fe. Y es un desafío mental, una teología a estudiar, lo muestran como algo
espectacular y todo lo demás. Pero es una idea que solamente se la pasan discutiendo, en otras palabras, hablando solamente de la fe, pero solo Dios sabe cómo realmente la fe es real, cuando se trata más de discutir y no de conducta. Le gusta más discutir sobre la fe, sobre la Biblia, pero no practican la fe. Eso es realmente este punto. Es mucho más que una idea. Es demostrar con acciones. Es más dejar de un sentimiento, es demostrarlo. Santiago dice, muéstrame tus obras, pues la verdadera fe es visible. O sea, se nota. La muestra es decir la fe, como el amor no tiene color, tampoco no pesa, no puedes verla. Así es la fe. No se ve, pero se practica, se muestra. Esa es la verdadera fe. Ahora, la fe es invisible, pero tiene resultados, ¿verdad? Si algunos recuerdan, por ejemplo, la película El hombre invisible, el hombre invisible no se sabía dónde estaba, pero cuando se escuchaba algún ruido y se movía alguna cosa, ahí se veía ese hombre invisible. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue un tiempo donde algunos vieron esa película. El punto es que la verdadera fe no se puede ver por sí sola. No se puede ver por sí sola fe. La verdadera fe se expresa de forma visible, de una forma que tú afirmas ser cristiano y tienes que mostrarlo con hechos. Ahí se muestra la verdadera fe. Y cuarto, quiero mostrarte lo siguiente, que la verdadera fe es mucho más que una verdad de que creo. Es mucho más que decir yo creo. Porque miren lo que dice Santiago todavía, capítulo 2, 19 y 20. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y está bien. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y noten cómo el apóstol Santiago, al transcurrir de esta mañana, está mostrándonos que la fe es acciones, es dar pasos de fe, es creerle, pero ojo, hay que hacerlo realmente acorde a la relación que tenemos con Dios. La oración nos lleva a tener intimidad con Dios, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra es la que produce la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando caminamos en eso, entonces entendemos que debemos ser claros. Yo creo en Dios, pero el creer en Dios no me llevará al cielo, porque también Satanás cree en Jesús, y que es el Hijo de Dios. Por eso Satanás, al creer que era el Hijo de Dios, quiso matarlo. Por eso no es algo que crees o tienes conocimiento. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? Bueno, Santiago lo dice en el último punto. La fe verdadera es una acción que yo hago y llevo a cabo. Esa es la verdadera fe. Es una acción que yo hago y que llevo a cabo. Miren, la fe es activa, no es pasiva. La fe es compromiso, la fe es acción. La fe es algo que usamos. Y ya te voy a dar un ejemplo también muy particular. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin el espíritu no respira y estar muerto, así también la fe sin obras es una sin fe es una fe muerta. Y creo que algo muy fundamental en esto, iglesia, es que yo quiero invitarte en esta mañana a que podamos nosotros tener claro cuándo la fe es verdadera. Hubo un momento en que los apóstoles, en cierta manera, tuvieron un encuentro con Jesús y tuvieron algo muy importante en este caminar con Jesús, y sucedió lo siguiente. Quiero invitarlos a que miremos esto, que los mismos apóstoles, estando con Jesús, se dieron cuenta de cómo la fe no era solamente seguir a Jesús y ver los milagros, sino que miren lo que ocurrió en un momento cuando Jesús les llama la atención, y estando en un momento muy importante, Jesús les muestra lo siguiente. Cuando Jesús resucitó y resucitó muertos, ya había hecho cosas muy, muy grandes, muy poderosas. Y lo interesante de todo esto es que Jesús había resucitado a Lázaro, había resucitado a la hija de Jairo. Jesús había hecho muchos milagros y los apóstoles habían quedado tan asombrados de lo que había pasado, pero nunca vemos que los apóstoles
le preguntan a Jesús o le piden a Jesús, Jesús, cuéntanos, ¿qué necesitamos para imitar la fe o el poder que tú tienes? Nunca le preguntaron, Señor, enséñanos cómo podemos hacer esos milagros. Los apóstoles nunca piden fe hasta que Jesús les habla de relaciones interpersonales. O sea, en otras palabras, los apóstoles habían visto tantos milagros que Jesús había hecho, el poder grandioso que Jesús había mostrado en muchas ocasiones, y nunca los apóstoles se les ocurrió pedirle fe a Jesús para que les diera el poder para hacer lo mismo e imitar lo que Jesús hacía. Solo hasta que les tocó un punto álgido. Y me impacta mucho. Por eso aquí es donde estamos viendo la verdadera fe. Y quiero que lo miremos en el siguiente pasaje. Lucas capítulo 17, versículo 3. Veamos cómo Jesús pareciera que les cambia el tema cuando hablan de este tema de lo que ellos están hablando. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún así, si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que los apóstoles le dicen a Jesús, aumentanos la fe, cuando Jesús les manda a que tienen que perdonar a los que les ofendieron. Es algo muy paradójico. No le piden fe cuando ven resucitar a Lázaro o cuando están en la tormenta o pasaron la tormenta. Solo le piden, aumentanos la fe, cuando el Señor les dice que van a tener que perdonar a quienes le ofendieron, no solo una vez, sino 7 veces. Y en otro pasaje dice que 70 veces 7, ¿verdad? Entonces ahí es donde los discípulos se frustran, se sienten un poco cargados, porque dicen, con la fe que tenemos no vamos a poder perdonar. Dudaron de esa fe. Lo que quiero decir es que, en otras palabras, ellos lo que estaban pensando, dice, yo no lo puedo perdonar, yo lo que quiero es ahorcarlo a esa persona, al que me ofendió. Así que cuando se frustran, dice que no hay poder divino, o sea, no tienen el poder divino para perdonar, que es demasiado para ellos, que no están al mismo nivel de Jesús como lo está enseñando para perdonar, como Él les está pidiendo. Entonces el Señor hoy también nos da una lección a través de este ejemplo. Y es que la fe es algo que ya tenemos, pero que nosotros no la estamos usando. Por eso mencioné que es la verdadera fe, que no es solamente un decir, que no es solamente creer, que no es solamente decir que soy cristiano, sino que se muestra con acciones. Se muestra cuando se usa la fe. Y Jesús les había podido responder, listo, les voy a dar más fe, ¿cierto? Les voy a dar una lección de fe, haga aquí una filita y les voy a dar la fe que usted necesita. Jesús hubiera podido decirles eso. Pero Jesús realmente les da una lección más allá y les dice, el Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 17, 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Aquí parece que Jesús no les contesta la pregunta que los apóstoles les está diciendo. No les está diciendo, ustedes necesitan una fe más grande. Noten que ahí no está diciendo, necesitan una fe más grande para poder pedirle a ese árbol que se eche al mar. No, les está diciendo que ustedes tienen un problema. El problema es que no usan la fe. Lo que pasa es que no están realmente poniendo en práctica de usar la fe. Y eso me recuerda a lo que hace un momentico les decía. Cuando alguien viene y nos pide una ayuda, no podemos nosotros tener miedo de decirle, ¿y qué tal que yo le dé y se me acabe lo que tenga? Entonces no estoy usando la fe, ¿verdad? No estoy teniendo una verdadera fe, porque Dios es nuestro proveedor. Y dice la palabra, más es bienaventurado dar que recibir. Dios se encargará, y si tenemos, podemos hacerlo. Algunos predicadores han dicho que uno tiene que orar para que el sicómoro se desarraigue y se plante en el mar.
el Señor no habla de orar. Aquí no lo encontramos, el versículo no dice, oren más para que tengan más fe. Eso no dice. Lo que dice es que si tú usares la fe, ordenarías al árbol que se mueva. Y está diciendo que ni siquiera tienes que orar al Padre, ni siquiera tenemos que pedirle a Dios para que ordene que el árbol se mueva de ahí. Le está diciendo, dile al árbol. Y te invito esta mañana, yo no sé cuál situación estés viviendo, pero te invito a que tú, si estás pasando algún momento, cambiemos aún el chip de la manera que estamos orando. Porque Dios nos entregó la autoridad, Jesús nos la entregó. Y lo que tenemos es que declararlo. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que las puertas se abren para un trabajo, que mi salud hoy la recupero. Y hay que creerlo. Y esas acciones. Veamos el siguiente ejemplo, cómo Jesús lo hizo con la tormenta, cuando estaban los apóstoles en medio de la tormenta. Miren cómo Jesús le estaba mostrando la manera en que se tenía que hacer. Dice Lucas capítulo 8, 22 al 25. Cierto día Jesús les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron mientras navegaban. Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenó de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, aquí es donde digo, reprendió al viento y a las tormentosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Esa palabra, ¿dónde está su fe? Es ¿por qué ustedes no usaron su fe? Y noten lo que Jesús está haciendo aquí, que nunca dijo, Padre, por favor, ordena que se detengan las olas y el viento. No, Él se levantó y dijo, olas, aquíétense, viento, aquíétese. Ordenó, usó la fe. Lo que dice aquí realmente es algo muy impresionante, porque lo mismo hizo cuando fue a resucitar a Lázaro. Cuando fue a resucitar a Lázaro, no dijo, Padre, por favor, resucita a Lázaro. No, sencillamente llamó, Lázaro, sal de allí. Ordenó, usó la fe. ¿Estoy siendo claro? No sé si estoy haciéndome entender, pero necesitamos usar la fe. Y voy a dar otra ilustración. Si, por ejemplo, yo soy el jefe de policía y consigo unas personas y les doy unos uniformes, los capacito, les doy uniformes y los envío a las calles a que patrullen, a que ordenen el tráfico, y de pronto uno de los policías ve a alguien que se pasó el semáforo en rojo. Sería tonto que el policía viniera a mí y me diga, acabo de ver un automóvil que se pasó en rojo y quiero que me dé su autoridad para ir y pararlo. Sería tonto, porque yo ya le di la autoridad. Él tiene el uniforme, tiene todas las herramientas, tiene todo para ejercer la autoridad. Pero si yo puedo decirle, pero si yo lo mandé esta mañana con la autoridad, y él me dice, pero es que quiero que me reafirme la autoridad. Bueno, listo, tienes la autoridad, vaya, hágalo. Y luego va y nuevamente ve lo siguiente, le reconfirmo la autoridad y al rato me llama al celular y me dice, jefe, es que aquí tengo un carro que se pasó en rojo, lo puedo hacer en el nombre suyo para que pueda colocarle el comparendo. Me tocaría decirle, ¿qué cosa? ¿Qué parte no entendió de lo que le dije que yo le entregaba la autoridad? Que usted tiene una autoridad y que puede hacer lo que tiene que hacer bajo los parámetros que se le entregaron. Es un ejemplo. Así quiero que veamos esta mañana. No usamos la fe como debiera. Esto es lo mismo que les pasó a los discípulos. Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe, le dirían al sicómoro, muévete. O sea, no tienen necesidad de orar por más fe. O sea, no tienen necesidad de estar, Señor, danos más fe, por favor, quiero porque me voy a no, Señor, en el nombre de Jesús me voy. Cuando tú subes a un bus y ya tienes destino para un lugar, decís, Señor, en el nombre de Jesús voy a llegar bien. Señor, en el nombre de Jesús me voy a ir a abrir este negocio y yo creo que me va a ir bien.
das el paso de fe, ¿verdad? Bueno, aquí es donde parece que Jesús cambia de plática y vemos en la Biblia cómo nos da otro ejemplo y dice lo siguiente en Lucas capítulo 7, 17 al 10, y dice así, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida a sentarte en la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le dirían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Por qué el Señor se refería con esta parábola de los siervos y diría, cuando hagas lo que tienes que hacer, dile siervos inútiles? ¿Eres porque has hecho lo que tienes que hacer? Pero está hablando aquí no de servicio, sino está hablando puntualmente más referente hacia la fe. ¿En qué sentido? Si la servidumbre y la esclavitud eran parte del diario de la época del Antiguo Testamento, de los tiempos antiguos, si tenías un esclavo en los tiempos del Oriente, esperabas que el esclavo te sirviera, porque era su esclavo. Y no importa si el esclavo estaba cansado, si estaba de pronto con muchas tareas, pero en los tiempos de Jesús, los sirvientes no eran ni mimados, no eran ni consentidos, ni pobrecitos, ni nada de eso. Más bien, en esos tiempos eran usados. Al patrón no le importaba en qué condición se encontrara el esclavo. Sencillamente daba la orden, por favor, me trae la cena, por favor, arréglame aquí, y el esclavo tenía que obedecer. Entonces, no usar la fe es como permitirle a su esclavo que se siente en la sala a mirar televisión con usted, ¿verdad? Hoy nos cuesta relacionar la palabra esclavitud, pues porque hoy obviamente la esclavitud ya no está, no está en nuestro medio, y gracias a Dios por eso. Pero en el medio occidente era parte de la cotidianidad. Pero en los tiempos de Jesús todos entendieron lo que Jesús les estaba explicando a través de esta parábola. Les está diciendo, así funciona la fe. Así es la verdadera fe, que usan la fe. Entonces voy aquí a saltarme un poquito en lo siguiente, ya que el tiempo está que vuela rápidamente. Todos usamos la fe natural, ¿cierto? Todos tenemos una fe natural. Y esa fe natural la usamos para cruzar los semáforos. ¿Por qué? Porque yo confío en que cuando se pone la luz roja, puedo pasar tranquilo y que todos los carros se detienen. Entonces yo confío en una fe natural, ¿cierto? Pero la fe sobrenatural es esa que decimos, pero de ahí a que decimos, por ejemplo, ¿cómo lo dirían esta mañana? Yo quiero o declaro que en el nombre de Jesús soy sano. Yo no lo veo, pero estoy creyendo algo que solo Dios puede obrar. Por ejemplo, tú tuviste que tener fe para recibir a Cristo. Tú no tuviste realmente de manera personal, física, un encuentro con Jesús donde Él te convenciera. Tú tuviste que creer que Jesús fue a morir en la cruz, como yo lo hice, de creer que Él perdonó mis pecados, recibirlo en el corazón y creer que Él fue a preparar una morada en el cielo. Eso es tener fe. Eso es una fe sobrenatural. Yo no lo he visto, no lo he palpado, pero creo que es real. Eso es la fe verdadera. Entonces, asimismo, necesitamos nosotros ejercer esa fe que Dios nos habla de la fe verdadera. No vemos, no tocamos, no la olemos, pero tenemos fe de que Dios es real, ¿verdad? Eso es así. Ahora, veamos lo siguiente, en Romanos capítulo 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto alto de sí del que debe tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Yo en alguna oportunidad compartí esto, que Dios nos dio no una medida. Leamos bien lo que dice el versículo, conforme a la medida. Entonces notemos, importante en este versículo,
que no es una medida, sino la medida de fe. La mayoría de personas creen que Dios le repartió fe a todos, entonces como que si hubiera cogido un cucharón y a unos les da harto y a los otros un gotero, entonces a unos más alto que la otra. No, la fe es una sola, solo que la usamos. Quienes creemos que tenemos fe y que está allí, usamos la fe y vemos las cosas como Dios lo quiere que lo veamos. Tú tienes fe, igual que la que yo tengo. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que el que yo creo y habita en mí. Es uno solo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Es eso, tenemos una sola fe. La gran diferencia es que necesitamos usarla. Amén. Así que te invito esta mañana a que en este tiempo podamos nosotros empezar a creer que la fe lo que tiene que hacer es usarla. Cuando tú vayas en cierta manera a enfrentar circunstancias, a tomar decisiones, a creer que Dios está allí contigo, usa la fe y ordénale. Y termino ilustrándolo de la siguiente manera rápidamente. No lo voy a leer porque no me alcanzó el tiempo, pero te lo voy a ilustrar con un pasaje. Jesús estaba en el tiempo allí cuando subió al monte de la transfiguración, que estaba llorando y en ese momento estaba con unos discípulos, pero otros se habían ido y estaban allí orando y reprendiendo a un muchacho que estaba endemoniado. Cuando Jesús bajó del monte, entonces el papá trajo al muchacho y entonces empieza allí a decirle, mira, es que lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo sacaron. Jesús le responde, oh generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Verdad? Y obviamente ora allí, declara que el demonio sale y ordena que ese espíritu salga del joven y fue libre. Eso creo que conoces ese pasaje. Luego después los apóstoles se acercan y nos llaman en privado y dicen, Señor, es que necesitamos que nos expliques por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu. Gritamos, reprendimos, de hecho nos paramos la cabeza, levantamos la ceja, todo lo demás, como tú lo hacías de pronto, pero no pasó nada. Jesús le dice, ay muchachos, ustedes no han entendido. Es que este género solamente sale con ayuno y con oración. Y no se refería al espíritu, se refería a la incredulidad que los mismos apóstoles tenían. Dice, ustedes necesitan realmente orar porque ese espíritu de incredulidad se salga de sus vidas, porque eso es lo que no los deja usar la fe y creer que la fe está en sus corazones. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Pedirle a Dios que quite de nosotros la incredulidad, porque a veces esa incredulidad nos ha frenado, nos ha robado la bendición y tenemos miedo, tenemos temor de dar pasos de fe, porque la incredulidad nos inunda muchas veces. Así que yo te invito a que avancemos en este tiempo y creamos en lo que Dios quiere usarnos en esta actualidad para bendecir a otros y guiarles en la fe. Amén. Oremos esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy tu palabra nos enseña cosas tan importantes como entender que la verdadera fe es la que tiene acciones, es la que se muestra con hechos, es la que realmente se usa en los momentos en que se requiere. Es esa fe que realmente está allí en el corazón y que no es más ni menos que la de otros, sino que es la medida de fe que tú nos diste, solo que necesitamos ponerla en práctica. Gracias por hablarnos hoy. Esperamos, Señor, y anhelamos que nuestro corazón sea alineado al tuyo y podamos nosotros avanzar. En el nombre de Jesús, yo declaro que mi vida es libre de la incredulidad. Dilo allí. Se va de mi vida la incredulidad, la duda, la incertidumbre, y yo declaro en esta mañana que en el poder del Espíritu Santo voy a empezar a usar la fe. Voy a empezar a creer que tú me usarás para cosas grandes en las cuales tú me llamaste. No solamente es para unos, es para todo aquel que cree y usa la fe. Gracias por esta mañana. Gracias porque sé que esta palabra llegará al corazón de muchas personas en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias.
Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga y vamos a usar la fe. Amén. Usa la fe, que Dios hará cosas poderosas cuando tú usas la fe. El Señor les bendice.